Lo tengo al médico veterinario Fernando Gil, de Agroideas, para charlar un poquito de la actividad. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día. Buen día, Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verte. ¿Bien? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Eh, Elaboraron un informe, como lo hacen todos los meses, y estuve observando detenidamente las conclusiones sobre la faena del primer bimestre de este 2021. ¿Qué sensaciones te deja la faena de los dos primeros meses del año comparada con el mismo lapso del año pasado, Fernando? Bien, a ver, lo que tuvimos fue en enero una baja importante en la faena, y sobre todo es lo que es para destacar, es que esa baja se dio en los animales livianos, ¿no? Tanto macho o hembra, lo que ahora se clasifica, ¿no? como dos dientes, entonces sabemos que esto lo que es bien animal jóvenes, fueron los que más cayeron en porcentaje, y eso redujeron fuertemente la faena del mes de enero y en un porcentaje importante si lo comparamos con los años venideros. Y fue un cambio brusco ya que veníamos durante todo el 2020 con porcentajes de faena altos, o sea, números altos, veníamos superando muchas veces mes a mes los valores nominales de faena. Entonces ese cambio brusco en enero, que por ahí se esperaba un poquito más para febrero o marzo, hizo que se sintiera en el mercado esa falta de oferta de ganado gordo, fundamentalmente para el consumo interno, ¿no? Luego en febrero, aparte ya eso se recuperó, pero igualmente el bimestre enero-febrero arrojó un 7% menos de animales en faena. Entonces, eso realmente, bueno, el mercado lo recibió y permitió que continuara la firmeza en los precios que se había iniciado allá por octubre del 2020. Ahora, esto tiene otra lectura también, ¿no? Cuando vemos y analizamos, cae la faena, obviamente, cae la producción de carne y esto está relacionado con el consumo interno, un consumo que está en el piso de la historia para el plato de los argentinos. ¿Qué mirada podemos tener sobre ese plato de los argentinos hablando de, no sé, 49 kilos más o menos? Sí, a ver, acá tenemos que ver claramente y poner dos aspectos y dos miradas, como decías vos. Por un lado, o sea, el consumo de carne vacuna sí cayó a valores históricamente bajos, y eso básicamente se da, que nosotros también lo mencionamos, es que se sigue produciendo el mismo tonelaje de carne vacuna en el país desde el año 1980. Entonces, la población argentina se va incrementando. Si nosotros tenemos buenos volúmenes de exportación y no aumentamos realmente la producción, lo que nos queda para el mercado interno, digamos, va a ser menos, pero es un problema de oferta, es que no aumentamos la cantidad de carne que producimos al mismo tiempo que va aumentando la población del Claro. país. Ahora, por otro lado, también hay que mencionar que la oferta total de carnes al mercado interno, o sea, de carne vacuna, aviar, porcina, ovina, es muy buena, es muy alta. O sea, Argentina continúa siendo uno de los países en el mundo que mayor cantidad de carnes consume, ¿no? Entonces, a ver, la población está muy bien abastecida de carne, de proteína animal, no hay ningún problema, no hay ningún riesgo de abastecimiento de ese tipo de comida, ¿sí? Entonces, esto tenemos que mencionarlo con los beneficios que es para todo el sector y para todo el país, que parte del volumen de carne vacuna que se produce pueda ser exportado con el ingreso de dólares que eso significa y con lo bien que le hace a toda la cadena de carne, que estén los mercados, tanto externos e internos, activos, para que todos los eslabones puedan trabajar fuertemente y se hagan inversiones que hay que hacer para mejorar esa oferta, que es finalmente lo que necesitamos, es mejorar la oferta total, la cantidad de carne que producimos para ambos mercados. Salió el informe de la Cámara de Fitlo con respecto a la ocupación de febrero y nos damos cuenta de que es la ocupación más baja de los últimos 8 años para un febrero, 50% de los corrales. Cuando uno piensa en la ocupación de los corrales, tiene una lectura más o menos inmediata de lo que puede ocurrir con la oferta de Hacienda Gorda para dentro de 1, 2, 3 meses, para el corto y mediano plazo. Ahora, con tan poca participación de terneros allí en los corrales de confinamiento, evidentemente no vamos a tener quizá
una respuesta muy dinámica en materia de ofrecimientos en los próximos meses o en las próximas semanas. Esto, ¿qué lectura tiene en función de la demanda, sobre todo para consumo interno, que es lo que provee el feedlotero, Fernando? A ver, sí, esos números son claros, son como vos decís, y eso, digamos, viene sucediendo otros años y este año lo veíamos que iba a suceder más al tener precio del alimento, del maíz y los componentes de la dieta y otros insumos de los corrales, que la ocupación en los corrales iba a ser menor porque los números claramente no dan. Entonces ahí, a ver, el mercado va a seguir con tensión de precios porque claramente la oferta va a continuar siendo ajustada con la demanda que tenemos, lo que está pasando, lo que pasó durante febrero, lo que está pasando ahora en marzo, y claramente va a continuar durante un par de semanas más. O sea, la oferta de gordo va a ser muy ajustada ante esta demanda. Ahora también tenemos que tener en cuenta que, a ver, la hacienda no desaparece, ¿no? Por ahí baja la ocupación de parte de estos feedlots, pero sí se terminan los animales de engorde de otra manera en lo que llamamos por ahí engordes o suplementaciones a campo más, en forma más casera, con un tipo de menor cantidad de costos. Y por otro lado, la oferta que no tenemos en estos meses se retrasa porque ¿qué se busca? Darle mayor cantidad de kilos con una base alimenticia forrajera, o sea, una base alimenticia a campo, que nos permite a nosotros producir kilos de carne más baratos en una forma que igualmente tenemos que mantener la eficiencia para que el sistema sea rentable, pero donde el número permite cierto dinamismo, cierto juego y obtener algún tipo de rentabilidad. Entonces estiramos el proceso de recría, el proceso de engorde, y esos animales terminan apareciendo más adelante, más a mitad de año, o en el segundo semestre, que es lo que se dio en parte el año pasado y este año creemos que se va a dar también, ¿no? Al tener el maíz muy caro, se estiran los procesos porque hay que tratar de ponerle a los animales más kilos y a campo donde el proceso es más lento. En lugar de ganar 1 kilo 100, 1 kilo 200, el animal gana 600 gramos. Por lo tanto, eso es lo que se está viendo y es lo que creemos que va a pasar ahora. Entonces, la tensión de precios por las próximas semanas va a continuar, de eso no hay ninguna duda. Tensión de precios por una oferta ajustada que tiene que ver en parte con el precio del maíz y el estiramiento de los engordes en base a recría. Esto nos va a dar la posibilidad tal vez de ver mayor producción de carne por un incremento en el peso de faena, Fernando. Sí, mira, la realidad es que las estadísticas después, lo venimos viendo en los últimos 3 años, no se termina reflejando lo que aparentemente uno ve, uno escucha, uno habla con determinadas empresas, en las cuales parece que los procesos de recría vinieron para instalarse y tienen una mayor presencia. Después, cuando vamos a las estadísticas duras, con los meses de faena, no se ve reflejado ciertamente. Pero bueno, es lento, ese proceso se está dando lentamente y va siendo. Y en eso también, a ver, tenemos que ver que la exportación siga activa y marcando precios mejores que tienten al productor a faenar animales más pesados donde le vea rentabilidad. Porque, digamos, sabemos que un animal más pesado, tenemos que darle todavía más de este alimento que estamos diciendo que está caro, entonces el número termina siendo todavía más complejo. Entonces, si hay seguridad de que se va a poder trabajar con mercados externos que pagan otro precio por ese animal más pesado, en el tiempo lo tenemos que ir viendo. Pero bueno, lo que estamos viendo en estos últimos 2 años, que son procesos lentos y no tan rápido como por ahí suponíamos que iba a suceder. Ojalá esto es beneficioso, lo venimos hablando desde hace años, que no, digamos, no tiene ningún sentido faenar animales muy livianos. Pero bueno, se tiene que dar estas señales del mercado por un tiempo prolongado y señales claras para que estemos faenando tanto machos como hembras con mayor quilaje. ¿Y cómo ves al Poder Ejecutivo en este contexto, ¿no? Oferta ajustada, tensión de precios, alta inflación, mucho más alta en alimentos inclusive, y lo que pasó en principio con la carne, el agua no llegó al río, pudo haber una concordancia entre el Ejecutivo, la Secretaría de Comercio, los frigoríficos exportadores para distender un poco la situación, pero siempre está allí, pende sobre un hilo la espada de Damocles sobre todo el sector en función de lo que puede significar mayor
intervencionismo por parte del Ejecutivo, ¿no? Sí, a ver, bueno, esa palabra que dijiste vos es la que a todos los asusta y no la queremos. Y a ver, la historia nos marca claramente que cuando metemos la mano todo termina peor y no podemos tapar el sol con una mano, ¿no? Esto sabemos que este mercado lo que en realidad es como comenzamos esta charla, necesitamos mayor producción para que no haya esta tensión de precios. Y la mayor producción se va a dar cuando los mercados trabajen con precios rentables y con seguridad en el largo plazo. Entonces, todo tipo de intervención es negativa, asusta al empresario y eso lleva a menor producción. Por lo tanto, puede ser beneficioso, si querés, en el corto plazo, pero en el mediano plazo ya es totalmente negativo. Así que sería muy, muy malo para todo el sector si hay algún tipo de intervención, y nos marca la historia que pasó años atrás, donde lo único que se hizo fue liquidar el stock ganadero, porque si sacamos los incentivos para invertir y para retener vientres, esto cada vez es peor, es menor la oferta y cada vez va a ser mayor la suba de precios. La única manera de que no tengamos tensión de precios es reglas claras, que se invierta, que se aumenta la producción y que la oferta le vaya ganando a la demanda. Y bueno, y el acuerdo este que vos mencionaste, que se hizo a principio de año, nosotros lo dijimos claramente, era nada, el volumen insignificante, y bueno, y así fue, ya sabemos, ¿no? Cómo son ese tipo de cosas. Esperemos y esperamos que no suceda algún tipo de intervención que asuste a todos los sectores del sector y termina, porque eso termina siendo contraproducente. Por ahora, bueno, no hay más nada, estuvieron esas charlas y ya vimos que no, digamos, con esos kilos de carne al mercado, realmente no mueven la aguja. Sí, sabemos que este tipo de medidas son más fulbito para la tribuna, como se dice en el barrio, que un beneficio concreto para el consumidor que cuando quiere ir a buscar esos cortes generalmente no los encuentra porque el volumen es muy chiquitito, ¿no? Es un acuerdo de buenas intenciones por parte fundamentalmente de la industria, en este caso, que además tiene que hacer un esfuerzo en un momento donde el negocio internacional no es tan halagüeño cuando uno piensa sobre todo en el negocio de carne de calidad, ¿no? Por todo lo que está pasando con el tema de la pandemia y con el cierre de muchos países que van camino a una mayor cerrazón, por lo que uno sabe, aun cuando esos países están, desde el punto de vista del manejo sanitario, mucho mejor que otros, ¿no? Sí, a ver, cualquiera, sabemos que el 2021 va a seguir siendo un año donde el tema del coronavirus va a seguir marcando en parte la agenda, y eso claramente, si Europa se cierra, nuevamente lo que es cuota Hilton, exportaciones de carne de calidad a Europa, empieza a tener problemas. Y bueno, y eso claramente entonces no es bueno. Sabemos, el 2020 tuvo mucha volatilidad los valores de la cuota Hilton, y eso también hace que los negocios de novillos de esas calidades por ahí se vean con dificultados. Este año vamos a continuar con esos inconvenientes, bueno, y es todo un desafío para los frigoríficos poder mantener estos mercados, y si se vuelven a cerrar, realmente crean dificultades. Por lo tanto, por eso, digamos, no queremos que tengamos y agreguemos dificultades desde nosotros, desde nuestro propio país, como para todavía tener alguna otra barrera en el negocio. Y por otro lado, bueno, desde el exterior sabemos que el mayor porcentaje, arriba del 70%, hoy se lo sigue llevando China, ¿no? De nuestras exportaciones, más del 70% siguen yendo hacia el mercado chino. Y bueno, y eso, digamos, es clave en todo el sector, que se mantenga abierto para tener un flujo bueno de todas las categorías y que y sobre todo, digamos, la vaca no se vea afectada. Fernando, te mando un fuerte abrazo, saludos a Federico, excelente informe el que nos brindan permanentemente desde Agroideas, felicitaciones por ese trabajo. Bueno, muchas gracias, Silvio, y agradecido por el llamado. No, un placer. Fernando Gil, charlando con nosotros sobre la realidad del sector agroindustrial, pecuario en la Argentina productiva. Después de la pausa
Vamos a conversar con Javier Lauría, como todos los lunes, más o menos a esta hora, para ver dónde va la cosa en el mercado del ovino. Ya estamos, después de la pausa.